El retorno del rey. La tercera edad de la Tierra Media se acerca a su desenlace. Las sombras de Mordor se han extendido sobre hombres, enanos y elfos, mientras Sauron despliega todo su poder para reclamar lo que siempre ambicionó: el dominio de la vida y la libertad a través del Anillo Único. El viaje de la comunidad ha quedado reducido a pocos pero valientes. Frodo y Sam se arrastran hacia el corazón del mal con el peso del anillo cada vez más insoportable, guiados y traicionados por la retorcida mente de Gollum. Aragorn, heredero de Isildur, debe decidir si acepta por fin su destino y reclama el trono de Gondor. Gandalf, portador de sabiduría y esperanza, guía a los hombres en una última defensa contra la oscuridad. Merry y Pippin, lejos de ser simples hobbits, también hallarán su lugar en la batalla. Las piezas están dispuestas en un tablero donde el más mínimo error puede significar el fin. El retorno del rey no es solo la coronación de un heredero, sino el desenlace de una era donde el sacrificio, la amistad y la esperanza serán puestos a prueba en su forma más pura. Primera parte: el peso del destino. En Mordor, las forjas rugen sin descanso. Martillazos metálicos resuenan como un latido infernal, moldeando espadas, lanzas y armaduras para un ejército interminable. Legiones de orcos y criaturas deformes marchan bajo la mirada de los Nazgûl, que cruzan el cielo como sombras aladas. Desde Barad-dûr, la fortaleza de Sauron, se alza un resplandor oscuro que tiñe el horizonte de un rojo enfermizo. La Tierra Media entera percibe este estremecimiento. Los pueblos libres saben que el momento decisivo ha llegado. Gondor, orgullosa pero debilitada, será la primera en soportar el peso de la tormenta que se avecina. Lejos de allí, Gandalf cabalga junto a Pippin hacia Minas Tirith. Al llegar, la visión corta la respiración del joven hobbit. La ciudad blanca se eleva en terrazas escalonadas, como si quisiera desafiar al cielo. Pero su belleza no disimula el aire de abatimiento que reina entre sus murallas. Gandalf advierte de inmediato la fragilidad de su gobernante. Denethor, el senescal, está consumido por el dolor y la desconfianza. La muerte de Boromir lo atormenta y la visión del poder de Sauron lo ha dejado sin esperanza. Para Pippin, en cambio, ese encuentro supondrá un juramento inesperado que lo ligará al destino de Gondor. En las salas sombrías de la Torre Blanca, Denethor observa a su hijo Faramir con una mezcla de desprecio y amargura. A sus ojos, el recuerdo de Boromir aún brilla como el heredero que debió ser, mientras que Faramir carga con la pesada losa de no estar a la altura. El senescal, quebrado por el dolor y envenenado por las visiones del Palantir, ha perdido la capacidad de ver esperanza. En lugar de preparar la defensa con firmeza, hunde a Gondor en un clima de desesperanza. Faramir, a pesar de su valor y nobleza, debe enfrentarse al rechazo de su propio padre en plena víspera de guerra. Al otro lado de la Tierra Media, Frodo y Sam atraviesan los pantanos oscuros y las colinas áridas que conducen hacia Mordor. El aire se vuelve pesado y cada paso parece arrancar un pedazo de voluntad a Frodo, que siente cómo el anillo lo consume lentamente. Sam, aunque temeroso, mantiene la determinación. Le ofrece palabras sencillas pero llenas de calor, recordándole la comarca, el verdor de los campos y los olores de casa. Sin esas memorias, Frodo quizá habría cedido ya. El viaje no solo avanza sobre piedras y lodo, sino sobre la delgada frontera entre la resistencia y la rendición. Gollum, con susurros melosos y ojos brillando de avaricia, guía a Frodo y Sam por senderos ocultos.
sus gestos de servidumbre, ocultan un plan retorcido: llevarlos hacia la guarida de ella, la araña, la criatura monstruosa que habita en los túneles de Cirith Ungol. En su interior, dos voluntades luchan: la de Smeagol, que desea la aceptación de su amo Frodo, y la de Gollum, consumida por la obsesión del anillo. Poco a poco, la voz oscura gana terreno, sellando un destino peligroso para los hobbits que confían, en parte, en su guía. En los verdes campos de Rohan, el rey Théoden escucha la llamada de socorro de Gondor. Sin dudar, reúne a sus jinetes, los Rohirrim. Sabe que cabalgan hacia una batalla de la que quizá no regresen, pero la honra y la lealtad los impulsan. Merry, con corazón valeroso, suplica un lugar entre ellos. Aunque su estatura parece pequeña frente a hombres curtidos en guerra, su espíritu arde con la misma fuerza. La decisión de Théoden marcará el camino del hobbit hacia una nueva demostración de coraje. Aragorn, inquieto, comprende que las fuerzas de Gondor y Rohan, por sí solas, no bastarán contra la marea oscura que avanza desde Mordor. El destino lo llama a aceptar plenamente su linaje. El heredero de Isildur debe alzarse como rey. Guiado por la sabiduría de Elrond y el recuerdo de la espada reforjada, toma una resolución audaz: recorrer el sendero de los muertos. Allí aguardan los espíritus de un juramento roto, capaces de inclinar la balanza si él logra exigir su lealtad. Con esa decisión, Aragorn abraza al fin el peso de su destino. La noche envuelve la Tierra Media en un silencio inquietante. En Minas Tirith, los vigías otean las llanuras oscuras con temor. En Rohan, los jinetes preparan sus monturas. En las colinas que rodean Mordor, dos hobbits continúan su avance agotador. Todo pende de un hilo. La esperanza es frágil, como una vela temblando en medio de la tormenta. Sin embargo, esa misma llama, el valor de unos pocos, mantiene viva la resistencia. El primer acto del desenlace está escrito, y el amanecer traerá consigo fuego, hierro y sangre. Segunda parte: el asedio de Gondor. Desde las torres más altas de Minas Tirith, los fuegos de alarma son encendidos uno a uno, y la cadena de montañas responde como un eco luminoso. Llamas que atraviesan la distancia, saltando de colina en colina, hasta llegar a Rohan. Ese resplandor anuncia la desesperada súplica de Gondor. La ayuda de sus aliados es necesaria de inmediato. En los valles y aldeas, los hombres ven las columnas de humo y comprenden que el destino de todos pende de esa llamada. Faramir regresa a la ciudad tras un encuentro con Frodo y Sam en Ithilien, donde permitió que siguieran su misión hacia Mordor, aún a riesgo de su propia vida. Al llegar a Minas Tirith, debe enfrentar la furia de su padre. Denethor lo acusa de traidor y de no estar a la altura de Boromir, cegado por el dolor y el orgullo. Sin embargo, Faramir se mantiene firme, demostrando una nobleza que contrasta con la mezquindad de su padre. Su lealtad es a Gondor, no a su propio reconocimiento. En el horizonte, un rugido oscuro anuncia la llegada del enemigo. Las huestes de Sauron marchan como un río imparable. Orcos, trolls y hombres del este avanzan hacia las murallas de Minas Tirith. Los tambores de guerra retumban en la tierra y el cielo se oscurece bajo un manto de nubes negras. La magnitud del ejército hace temblar incluso a los más valientes. Parece imposible que las murallas de la Ciudad Blanca resistan semejante embate. Dentro de la ciudad, Pippin, que juró lealtad a Denethor, descubre lo que significa ser soldado en medio de una guerra desesperada. Su uniforme le queda grande, pero su determinación es auténtica. Aunque sus manos tiemblan al portar la espada,
inocencia del hobbit contrasta con la crudeza del momento, y en su sencillez encuentra el coraje para no huir, incluso cuando los muros parecen condenados a caer. Sauron lanza su primer embate contra Osgiliath, la ciudad que custodia el paso hacia Minas Tirith. Faramir, leal a su deber, se enfrenta con un puñado de hombres al torrente oscuro que cruza el río Anduin. La batalla es feroz y la superioridad numérica del enemigo aplasta toda resistencia. Faramir lucha con bravura, pero finalmente es forzado a retroceder, llevando consigo el peso de la derrota y heridas que casi le cuestan la vida. Al recibir la noticia del fracaso de Osgiliath, Denethor se hunde aún más en la desesperación. Para él, la caída de la primera defensa es la confirmación de la ruina total. En su mente ya no hay victoria posible, solo la certeza del final. En lugar de sostener la moral de su pueblo, condena la esperanza, hundiendo a los suyos en un silencio de resignación. Minas Tirith, con su líder perdido en la oscuridad de su propio corazón, queda a merced de la tormenta que se avecina. El ejército de Mordor despliega sus máquinas de guerra ante las murallas de Minas Tirith. Catapultas lanzan piedras gigantes que desgarran torres y casas, mientras los orcos celebran cada impacto con gritos guturales. Los muros de la ciudad resisten, pero el estruendo constante sacude los corazones de los defensores. Cada minuto que pasa, el cerco se estrecha más y el aire se impregna de humo, polvo y miedo. En medio del clamor de la batalla, el más temido de los Nazgûl aparece montado en su bestia alada, el rey brujo de Angmar. Su presencia siembra el pánico entre los hombres, pues la profecía asegura que ningún hombre puede matarlo. Con su sola voluntad, ordena abrir brechas y quebrar la defensa. Minas Tirith siente en sus entrañas que la oscuridad ha puesto un pie dentro de sus murallas y que la ciudad blanca podría teñirse de negro antes del amanecer. Tercera parte. El despertar de la esperanza. En los campos de Rohan, los cuernos resuenan al amanecer. Théoden, erguido sobre su caballo, convoca a sus jinetes con palabras que encienden los corazones. No lucharán solo por Gondor, sino por la libertad de todos los pueblos. Miles de lanzas relucen bajo el sol naciente y los cascos retumban contra la hierba. La cabalgata hacia Minas Tirith comienza, un rugido de esperanza que cruza colinas y valles, dispuesto a desafiar la oscuridad. Entre los jinetes, ocultos bajo la sombra de un secreto, cabalgan Merry y Éowyn. El hobbit, pequeño pero determinado, ha sido aceptado en secreto por la dama de Rohan, que también esconde su verdadera identidad bajo una armadura. Ambos comparten un mismo anhelo: no ser meros espectadores, sino luchar en la batalla que definirá el destino del mundo. En esa alianza silenciosa se forja una amistad que desafía la idea de lo que significa ser héroe. Mientras Rohan cabalga, Aragorn, acompañado por Legolas y Gimli, se interna en el terrorífico sendero de los muertos. Los pasajes oscuros resuenan con ecos espectrales y un frío que cala hasta los huesos. Los espíritus de los hombres que rompieron su juramento aparecen como sombras translúcidas, hostiles al principio, negándose a servir. Pero Aragorn, con la espada reforjada de Andúril en su mano, reclama la autoridad de rey y exige que cumplan la promesa que hicieron siglos atrás. El silencio de los muertos se rompe con un murmullo que crece hasta convertirse en un clamor. El juramento olvidado es reavivado, y las huestes espectrales, condenadas hasta entonces, se someten al heredero de Isildur. Con ellos, Aragorn gana un poder inesperado, uno que no pertenece al mundo de los vivos,
ni de los muertos. La esperanza de Gondor se sostiene ahora en la decisión de un hombre que al fin ha aceptado quién es, el rey verdadero. En Minas Tirith, el asedio alcanza su punto más brutal. Las catapultas arrojan llamas que reducen barrios enteros a cenizas. Los orcos golpean los muros con arietes, mientras la desesperación se adueña de los defensores. Entre los hombres corre el rumor de que nadie puede detener al rey brujo, cuya sombra oscurece cada intento de resistencia. La ciudad blanca, orgullo de Gondor, tiembla al borde del colapso. Faramir, herido y agotado tras la retirada de Osgiliath, es llevado inconsciente a la ciudad. Sus soldados lo cargan con lágrimas en los ojos, sabiendo que su capitán se sacrificó más allá de lo razonable. Denethor, sin embargo, no ve valor en la acción de su hijo, sino fracaso. Su corazón, quebrado, lo condena a la desesperación, y en su delirio comienza a preparar un final sombrío para ambos, padre e hijo. En la Torre Blanca, Denethor se abandona por completo a la desesperación. Con Faramir inconsciente a su lado, decide que no permitirá que ni él ni su hijo caigan en manos del enemigo. Ordena preparar una pira funeraria en la casa de los reyes, decidido a consumirse en llamas junto al último de su linaje. Los guardias dudan, pero el peso de la autoridad del senescal los obliga a obedecer. Gondor, en plena batalla, ve cómo su líder pierde la razón en el momento más crítico. Ante la inacción del senescal, Gandalf asume la responsabilidad de liderar la defensa. Su figura, envuelta en luz blanca, se convierte en un faro de esperanza para los hombres exhaustos que aún resisten en las murallas. Con firmeza y serenidad, dirige a los soldados en cada puesto, conteniendo el caos y devolviendo un atisbo de orden. Minas Tirith no cae aún, porque un mago se niega a rendirse. Cuarta parte. La batalla de los campos de Pelennor. El sol apenas se alza cuando los ejércitos de Mordor golpean con más fuerza contra las murallas de Minas Tirith. El aire está cargado de humo y cenizas, y los gritos de guerra se mezclan con el estrépito de hierro contra piedra. Los defensores, agotados pero resueltos, sienten que la ciudad está a punto de sucumbir. La oscuridad parece definitiva, hasta que a lo lejos un sonido rompe la desesperanza: el eco de los cuernos de Rohan. Por las colinas que rodean Gondor aparecen los jinetes de Rohan. Miles de caballos relucen bajo la luz del amanecer, y el estruendo de sus cascos retumba como un trueno. Théoden, al frente, levanta su espada y pronuncia palabras que encienden a sus hombres. Cabalgarán hasta la muerte si es necesario, pero no permitirán que Gondor caiga sola. Los orcos, sorprendidos por la irrupción de los Rohirrim, vacilan por un instante. La esperanza vuelve a encenderse en el corazón de los sitiados. Théoden, con la fuerza de un rey renacido, cabalga al frente de sus hombres. Su lanza brilla y su voz retumba sobre el campo de batalla como un canto de desafío. Bajo su liderazgo, los Rohirrim se lanzan contra las huestes de Mordor, atravesando filas de orcos con furia imparable. En ese momento, Rohan alcanza su máximo esplendor. Hombres y caballos avanzan como un río desbordado, llevando consigo el valor y la esperanza que Minas Tirith había perdido. Entre los guerreros, ocultos aún bajo sus disfraces, Merry y Éowyn luchan con determinación. El hobbit se aferra a su espada con manos temblorosas, sorprendido de su propio valor al hundirla contra los enemigos. Éowyn, firme como el acero, demuestra que su espíritu no es menor que el de ningún caballero. Nadie sospecha aún que su papel será decisivo cuando la sombra más terrible
descienda sobre el campo de batalla. Del cielo oscuro desciende el rey brujo sobre su bestia alada, esparciendo terror a su paso. Su voz retumba como un trueno cuando reta a los defensores de Gondor, asegurando que ningún hombre puede matarlo. Théoden, valiente, guía a sus hombres contra la marea oscura, pero el Nazgûl dirige su furia hacia él. Un golpe brutal hace que el rey y su caballo caigan bajo el peso de la bestia, dejando al ejército de Rohan sin su líder en un instante fatídico. Entre la confusión, Éowyn se interpone frente al rey brujo. Con la máscara caída, revela su identidad. No es un caballero, sino una dama de Rohan que desafía al enemigo más temido. Su voz firme rompe el eco de la profecía. No soy un hombre. El Nazgûl, desconcertado, lanza su ataque con furia, pero Éowyn lo enfrenta con valor sobrehumano, sosteniendo el destino de todos en un solo duelo. En el momento decisivo, Merry, casi inadvertido entre el tumulto, clava su espada élfica en la sombra del rey brujo. El dolor lo debilita, abriendo la oportunidad para Éowyn, que hunde su espada en el rostro del Nazgûl. El grito de la criatura estremece a todos. El más temido servidor de Sauron cae destruido. La profecía se cumple, no por un hombre, sino por la valentía combinada de un hobbit y una dama que se negaron a ser relegados a la sombra. Entre el caos de la batalla, los Rohirrim encuentran a su rey moribundo. Théoden, con la voz debilitada pero firme, reconoce a Éowyn antes de partir, orgulloso de su valentía. Con sus últimas palabras, entrega su reino a la esperanza y al sacrificio. Los jinetes lloran la pérdida de su señor, pero su muerte no es en vano. Rohan ha escrito su gloria en los campos de Pelennor, y la oscuridad ya no parece invencible. Quinta parte. El retorno del rey. Cuando la batalla parece condenada al desastre, las naves negras surcan el Anduin. El terror se apodera de los hombres de Gondor, pues creen que se trata de refuerzos de Mordor. Pero al acercarse una nueva esperanza surge. Es Aragorn quien desciende de las embarcaciones, acompañado por Legolas, Gimli y los espectros que juraron lealtad. La visión del heredero de Isildur, al frente de un ejército inesperado, transforma la desesperanza en júbilo. Los enemigos caen bajo la furia de los muertos y Minas Tirith vuelve a respirar. Con la ayuda de Aragorn, la batalla se inclina finalmente hacia los pueblos libres. Los ejércitos de Mordor retroceden, incapaces de resistir el poder de los espectros. La tierra, antes teñida de sangre y fuego, se convierte en escenario de triunfo. Pero la victoria tiene un precio amargo. Los caídos se cuentan por cientos, y el cuerpo de Théoden reposa entre ellos. Gondor ha resistido, pero la guerra aún no ha terminado. El ojo de Sauron vigila, y el verdadero peligro sigue en pie. Tras cumplir su juramento en la batalla, los espectros del Sendero de los Muertos esperan la voluntad de Aragorn. Con voz solemne, el heredero de Isildur los libera de su condena. Por fin descansan después de siglos de tormento. Ese acto no solo muestra la justicia del nuevo rey, sino que también sella su destino. Aragorn ya no es un simple montaraz, sino el líder que ha devuelto esperanza y honor a los hombres. Reunidos en Minas Tirith, Gandalf, Aragorn, Éomer y los capitanes de los pueblos libres debaten el siguiente movimiento. Todos comprenden que pese a la victoria, Mordor conserva un poder abrumador. La conclusión es arriesgada. Deben desafiar directamente a Sauron, marchando contra la Puerta Negra. No lo hacen para vencer en número, sino para distraer al enemigo y dar a Frodo y Sam la única oportunidad de destruir el anillo.
El ejército de los pueblos libres avanza hacia la Puerta Negra. Aunque sus filas son escasas frente al inmenso poder de Sauron, cada paso resuena con dignidad. No marchan por la gloria, sino por la última esperanza de la Tierra Media. Hombres, elfos y enanos recuerdan a sus caídos, y en silencio se preparan para una batalla que quizá no sobrevivan. La valentía se convierte en el estandarte de quienes saben que son solo un señuelo para el verdadero héroe. Un hobbit agotado que se arrastra hacia el monte del destino. Ante la imponente Puerta Negra, Aragorn se adelanta, blandiendo Andúril. Con voz firme, reta al Señor Oscuro y proclama que la esperanza no ha muerto. Sus palabras, aunque saben que no pueden intimidar a Sauron, son un grito de resistencia contra la tiranía. Los ejércitos de Mordor se despliegan como un mar interminable de acero y sombras. La batalla final está a punto de comenzar, y todo depende de la fortaleza de dos pequeños hobbits en el corazón del enemigo. En las laderas del Monte del Destino, Frodo apenas puede sostenerse en pie. El anillo se ha convertido en una carga insoportable, susurrándole promesas y exigiendo obediencia. Cada paso es una batalla interior que lo consume. Sam, viendo a su amigo al borde del colapso, lo carga en sus brazos y lo lleva cuesta arriba, recordándole que aunque no puede cargar con el anillo, sí puede cargar con él. Ese acto de amistad y amor puro es lo que mantiene vivo a Frodo hasta el último tramo. Al llegar a la grieta ardiente, Frodo sucumbe al poder del anillo. Declara que es suyo y se lo coloca, desapareciendo de la vista. Pero Gollum, en su obsesión, lo ataca, arrancándole el dedo junto con la joya maldita. En su júbilo, Gollum tropieza y cae al fuego abrasador, llevándose consigo el anillo. Con su destrucción, el poder de Sauron se desmorona. Barad-dûr se derrumba, los Nazgûl se consumen en llamas, y la sombra que cubría la Tierra Media se desvanece. Epílogo: el nuevo amanecer. Con la caída de Sauron, Aragorn es coronado como rey de Gondor. Su figura, antes la de un montaraz errante, brilla ahora con la dignidad de un soberano que ha devuelto la esperanza a su pueblo. La Ciudad Blanca celebra con júbilo, y en su coronación une su destino con Arwen, símbolo del amor que desafió el tiempo y la oscuridad. Los pueblos libres se reúnen en paz, honrando a los caídos y celebrando la llegada de una nueva era. La tercera edad llega a su fin, y la cuarta comienza bajo la luz renovada de la esperanza. Frodo, Sam, Merry y Pippin regresan a la comarca, llevando consigo cicatrices invisibles de la guerra. Aunque sus tierras permanecen a salvo, Frodo siente que ya no pertenece del todo al mundo que salvó. El peso del anillo dejó marcas profundas en su alma. Tras un tiempo de paz, el hobbit elige partir hacia las tierras imperecederas junto a los elfos, buscando descanso y sanación. Sam, en cambio, encuentra consuelo en el amor de su esposa Rosita y en la vida sencilla de la comarca. Así, el ciclo de la aventura concluye, recordando que incluso los más pequeños pueden cambiar el destino del mundo.